no me sé el orden cuál es, señores, quien entienda de esto. ¿Y dónde tengo yo un texto ahí? ¿Qué tal? Voy a poner esta notita aquí. ¿No tiene número? Sí. Pues nada, muy buenos días, perdón por el retraso, pero habíamos detectado un error y lo están reimprimiendo, de manera que las notas no se las damos ahora, se las damos en 20 minutos. Pues nada, agradecerles la presencia como siempre. Se trata, como años anteriores, hacer una primera información sobre el avance de la ejecución del presupuesto del 22. Como saben, esta es la información que da el sistema informático contable de nuestra comunidad, pero los datos definitivos los dará la Intervención General de la Comunidad Autónoma a mitad de año, ya digamos con todas las variables y precisiones pertinentes. Pero digamos el dato de ejecución presupuestaria, que ya saben que tiene su valoración y su impacto, pues representa cosas como la siguiente. El MRR no está consignado aquí y las ayudas directas tampoco, como pasó el pasado año. Nosotros tuvimos la autorización del Parlamento de Canarias para el ejercicio 22 de 8.952 millones de euros. Esto es lo que el Parlamento autorizó al Gobierno gastar en el año 22. Sin embargo, la ejecución presupuestaria es de 9.540 millones, un 106,6% el presupuesto inicial. Por lo tanto, nos gastamos los créditos consignados en la ley de presupuesto más un 6,6%, que representa aproximadamente unos casi 600 millones de euros. Primer planteamiento. Esto, por capítulos, lo tienen ahí, es verdad que no se ve bien, luego les damos el texto, pues representa los niveles de ejecución en este avance por capítulo. Muy alto el nivel de ejecución sobre presupuesto ahora definitivo en el capítulo 1, 2 y 4, y muy interesante también son los capítulos 6 y 7. Decirles que al presupuesto inicial aprobado en el Parlamento nos hemos gastado el 106,6%, para el presupuesto definitivo, que son los créditos que se incorporan a lo largo del ejercicio, el nivel de ejecución en operaciones no financieras, que es el dato, es del 95,37%. 95,37%, 9.540 sobre un presupuesto definitivo, créditos que se incorporan a lo largo del ejercicio de 10.003 millones de euros. Muy interesante destacar aquí la alta intensidad en el gasto público en los capítulos 1, 2 y 4, porque los servicios públicos tienen afortunadamente esta tarea de gestionar servicios donde el personal y los suministros son muy importantes, pero señalarles también el capítulo 6 y 7, que suele ser el que más se somete a evaluación, ha tenido un nivel de ejecución en estos datos de avances del 81,04, luego lo compararemos con el último sexenio para orientarnos del 81,04, que es un nivel de ejecución en capítulos 6 y 7, yo creo que alto para lo que se destila en etapas anteriores en el resto de España, y ni les cuento con respecto a otras instituciones públicas. En el siguiente pantallazo teníamos interés en que ustedes valoren el siguiente parámetro. Ponemos año 18, que es el último año normal de la anterior legislatura, porque el 19 tuvo el inconveniente de la transición, de las elecciones, de la adaptación del nuevo gobierno. Es un año difícil de comparar, un año normal, y siempre pasó en el 15, el 19, y yo creo que también, a no ser que sigamos los mismos, va a pasar el 23, cosa que deseamos los del gobierno. Pero muy importante este dato que quiero señalarle. El año 18, el crédito disponible, el definitivo, fue de 7.595 millones. El crédito del año 22 fue de 10.003 millones. Es decir, que en el año 22 dispusimos
nada más y nada menos de 2.408 millones de euros más que el año 18. Entonces, la ejecución presupuestaria fue del 94-97 y ahora es del 95-37. Es decir, que con 2.500 millones más, no es lo mismo gastarse 10 que 12, hemos sido capaces, el Gobierno y sus instituciones y sus centros de gasto, con un presupuesto de 2.408 millones más, un nivel de ejecución superior al año 18. Sabiendo además que las estructuras del Gobierno no han crecido con el presupuesto, todo lo contrario. Desgraciadamente, los problemas que tenemos de provisión de puestos de trabajo en la función pública, no solamente no hay más efectivo, aunque lo estamos corrigiendo con los fondos europeos, sino todo lo contrario, aumentó los recursos disponibles y, por lo tanto, la obligación de gestionarlos y, sin embargo, la ejecución con más recursos es mayor que entonces. Y insisto, la estructura del Gobierno no creció en paralelo a lo que crece el presupuesto. Y para rematar esta afirmación, que tiene el sentido de este pantallazo, que vean cómo ha aumentado los recursos al servicio de la ciudadanía en presupuesto inicial, en presupuesto definitivo y también en ejecución. Tenía mucho interés en esta comparación. Las operaciones de capital, las inversiones directas y las transferencias a otras administraciones suele ser un parámetro muy importante en la valoración de la gestión. Y decirles que ahí tenemos los porcentajes de ejecución de capítulos 6 y 7, los años del último quinquenio, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22. El año 18, año absolutamente normalizado, 80% con menos recursos. Año 19 cae el capítulo 6 y 7 al 56% por esa transición del gobierno anterior al nuevo gobierno. Año 20 normalizado desde el punto de vista de la dirección del Gobierno, pero con los problemas que vivimos del 79-90, el año 21 del 77-20 y el año 22, en estos datos de avance, del 81-04. Pero muy importante es decir que en operaciones de capital nos hemos gastado 186 millones más que el año 18, es decir, un 23,2% más, e insisto, cuando las estructuras no han crecido con el presupuesto, sino todo lo contrario. Ahora sí que aparece aquí del conjunto de la ejecución sobre créditos definitivos, no sobre presupuesto inicial, el último sexenio para ilustrar la capacidad de gestión del Gobierno. Año 17, 95%, año 18, 94, 97, año 19, 92, 34%, baja en el conjunto del presupuesto por esta situación de transición, año 20, 95, 0,3, año 21, 94, 9, año 2022, 95, 37. La diferencia de ejecución del año 17 al 22, nada más y nada menos que 2.600 millones de euros. Un crecimiento que, si yo no me equivoco, debe rondar el 32% porque no está en este pantallazo. Y ahora les damos 2 o 3 pantallazos, uno sobre las secciones presupuestarias vinculadas a los servicios públicos. Estamos hablando de la sanidad, de la educación, de las políticas de igualdad y de derechos sociales, empleo y vivienda. Y ahí, muy importantes los niveles de ejecución de sanidad sobre el crédito definitivo, que por otra parte aumentaron 600 millones sobre el presupuesto inicial a crédito definitivo, tuvo un nivel de ejecución del 99,32, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 96,90, el Departamento de Derechos Sociales e Igualdad a Juventud 94,76, el Servicio Canario de Empleo del 81,38 y el Instituto Canario de la Vivienda del 83,15. Y le damos otro pantallazo sobre las secciones presupuestarias más vinculadas a la economía, a los sectores económicos y a las inversiones que alcanzan el de obras públicas de transporte el 82, agricultura 91,68, economía, conocimiento y empleo 91,86, turismo 76,48 por política. Dicho esto, insisto, se lo daremos por escrito, cerramos en datos de avance un nivel de ejecución sobre el presupuesto inicial del 106,6% y sobre el presupuesto definitivo del
no 25, 37%, aguantando la comparación con el histórico, aún teniendo menos recursos disponibles y también aguantando la comparación de lo que sabemos con otras comunidades y, por supuesto, muy por encima de otras administraciones. Pero queríamos destacarle también las secciones, digamos, vinculadas a la economía y a la inversión y las secciones, digamos, de servicios públicos que se las hemos apuntado. Y, por último, queríamos darle este dato que nos parece muy relevante, y es que la deuda pública por ciudadano de esta comunidad, en datos provisionales también del año 22, en este caso del Banco de España, es de 2.757 euros. Digamos que cada canario debe, para entendernos, de la deuda que hemos generado acumuladamente durante los últimos años, 2.757 euros. La media de las comunidades autónomas está en 6.614. La nuestra, bastante menos de la mitad. Somos la comunidad con menor deuda per cápita de España. Esa es la media. Pero la siguiente supera los 4.000 euros persona. De manera que la deuda pública de Canarias es la más baja per cápita, pero lo es también en relación al PIB, que los datos del año 22 del Banco de España plantean una deuda en relación al PIB del 24,3 de media y una deuda en relación al PIB de Canarias del 13,2. Yo creo que esto expresa, bueno, y todo esto con presupuestos expansivos, y todo esto reduciendo impuestos de forma selectiva y quirúrgica a los sectores más afectados, desde la palma a los carburantes, del IRPF a rentas medias y bajas, a la eliminación de facto del IGIC a los insumos ganaderos y a sus derivados. Digamos, yo creo que es bueno destacar la situación económico-financiera de nuestra comunidad, que a pesar de la que ha caído, ha hecho presupuestos expansivos en estos 4 años como nunca, que ha ejecutado a niveles superiores a etapas normalizadas y que lo hace en términos similares a otras comunidades autónomas, eso sí, con una deuda per cápita la más baja en términos per cápita y la más baja también en relación al PIB. Estas serían las cuestiones que les queríamos comentar. Y como siempre, luego hay otro pantallazo ahí que establece cómo ha evolucionado en relación al PIB este tema. Y me olvidé, porque siempre me olvido y no porque no les quiera, les aprecie y les considere, que me acompaña a la derecha Fermín Delgado, que como saben es el viceconsejero de Hacienda, persona clave en la estructura del departamento, y el director general de presupuesto, que es fundamental también en la estructura de nuestro departamento. La clave del éxito de los resultados en la captación de recursos, en su organización. Cierto es que la gestión depende de los centros directivos, pero tiene mucho que ver con los equipos de los departamentos, con los centros directivos y, en nuestro caso, de estos centros directivos que ostentan Fermín Delgado y Luis Márquez, también de la intervención general, que nos tocaba que estuvieran hoy aquí. En junio daremos los datos definitivos, o los que estén, pero tenía que destacar su presencia y su intenso, sin horarios y sin límite de trabajo para hacer posible que, a pesar de la que ha caído, como decíamos el otro día, hablando del símil futbolístico, con el campo embarrado, con poca iluminación, con vientos y tempestades, con el árbitro no se sabe dónde estaba, hemos zafado a esta comunidad de la peor etapa de su historia y estamos seguros que con un campo con buen césped, con un árbitro que nos respete y con buen tiempo, los resultados serían aún mejores. Que no quiere decir que no tengamos problemas, lo que quiere decir que estos son datos. Esos son datos de recursos disponibles, de recursos al servicio de la ciudadanía, niveles de gestión comparables al pasado, comparables al resto y claramente al servicio del crecimiento económico, del bienestar de nuestra gente, del progreso de Canarias. ¿Alguna cosa, Fermín? Luis, le damos la palabra a ustedes y les pedimos disculpas por el retraso. ¿Tenemos ya los papelillos para ellos? Sí, vale. A ver, Bárbara. Buenos días. En las que tienen mayor ejecución, que son sanidad y
y educación, obviamente, entiendo que es porque son nóminas en gran parte. Quiero decir que, pues no sé si es así de bruto, pero quiero decir que tampoco es mérito del gobierno, es que son las nóminas que hay que pagar, y en cambio en inversiones reales hay un 72%, no sé si es el más bajo de los capítulos. Quería saber qué es lo que pasa en este capítulo, cuáles son las dificultades, si es un problema de personal o de gestión, o por qué hay un 72% solo, comparándolos con otros que ustedes dan, que dan el 90 y pico %. Vamos a ver, primero porque las inversiones son más complejas, son más difíciles para esta administración y para cualquiera. Por eso hay que compararse en estos capítulos con el pasado, y lo hacemos ahí, y en estos capítulos con otros ámbitos institucionales, y sí les aseguro que aguantamos la comparación con el pasado, con los homólogos y, por supuesto, con otras administraciones. ¿Por qué? Porque tiene un plus de complejidad. Capítulo 1 y 2, bueno, hay que decir que el presupuesto de sanidad aumentó sobre el presupuesto inicial del año 22 600 millones de euros. Hay otros lugares de España donde se redujo el presupuesto. Aquí se aumentó para contratar miles de profesionales para atender las necesidades de nuestra gente. De manera que la captación, los recursos disponibles, es una clave del presupuesto. Lo primero es, ¿con cuántos recursos cuento? Bueno, pues Sanidad tiene una desviación de 600 millones y ahí está ejecutada esencialmente en capítulos 1, 2 y 4, que son muy importantes. De manera que en los capítulos 6 de los distintos centros directivos tienen más dificultades que pagar las nóminas de los miles de contratados que teníamos y los que hemos incorporado, pero esto es común al conjunto de las administraciones. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque hay áreas donde no había proyectos, léase carreteras. El consejero de este gobierno que se ocupa de esta materia heredó muchos compromisos verbales y pocos proyectos elaborados, porque detrás de los proyectos tiene que haber los informes de impacto que tienen el proceso de tramitación que tiene. Y, por lo tanto, los niveles de ejecución de los capítulos 6 y 7 en los ayuntamientos, en los cabildos, en el resto de las comunidades, antes y ahora siempre tienen un nivel más bajo. Pero un 81% de ejecución de los capítulos de capital, de inversiones, es un porcentaje, insisto, que aguanta la comparación con tiempos normales y que siempre hay que tratar de mejorar, ¿no? Pero creemos que estamos dentro del proceso de normalidad de la ejecución presupuestaria de estos capítulos claramente, y ahí les ilustramos los antecedentes, ¿no? Buenos días. 600 millones más que entiendo que vienen de la Administración del Estado o también de la Unión Europea. Y dijo también que no están aquí los fondos europeos del MRR, pero del REACT-EU supongo que sí, que sí, son los que vienen a personal para los servicios públicos. Si incluimos los del MRR, significa que no se han ejecutado, que han llegado pocos. Y en segundo lugar, ahondando un poco en lo que dijo la compañera, bueno, dentro de lo que es los servicios públicos, ha mejorado, por lo que veo, obras públicas y derechos sociales, por ejemplo, y sigue un poco renqueando, como si dijéramos, el Servicio Canario de Empleo y Vivienda. Vivienda, estamos hablando no solo de ayuda, sino también de ejecución de nuevas viviendas, y por eso esa ejecución del 83. Y en empleo estamos hablando básicamente de ayuda. El Servicio Canario de Empleo. El Servicio Canario de Empleo, por eso me refiero. Gracias. Bueno, los recursos que el presupuesto pone a disposición de los departamentos y políticas que precisan más crédito de los iniciales salen, en primer lugar, del propio presupuesto, modificando créditos que puedan no ejecutarse y llevándolos donde hay necesidades. De los remanentes, en unos casos afectados, hay presupuesto que no se gastó en el año 21,
en un caso porque eran obras y servicios afectados y sigue su proceso de ejecución en el año 22 y en algún caso el 23, y hay remanente de libre disposición que lo que hace el director general de presupuesto es captar esos recursos y ponerlos al servicio de las políticas que tienen dificultades. De manera que lo importante ahora es ver el presupuesto en su globalidad. Los recursos que teníamos inicialmente, los recursos adicionales que captamos y a partir de ahí la ejecución sobre el presupuesto inicial y sobre el presupuesto definitivo, que, insisto, aguanta la comparación. El MRR no está aquí porque tampoco lo colocamos el pasado año cuando explicábamos el avance y porque creemos que así lo va a hacer también el Estado, porque el mecanismo de recuperación tiene un carril propio, unas reglas propias y un tiempo de ejecución hasta el año 26. Y ahora hay ya una demanda de varios países de la Unión reclamando que el MRR no sea hasta el 26, sino hasta el 28. Algunos dijimos al principio, primero, algunos no hemos lanzado las campanas al vuelo, que los fondos europeos cambiaban el mundo, eso lo dijeron otros y ahora lo tienen que explicar, y en cualquier caso haremos una presentación de los MRR en nuestra comunidad y estaremos los tres presentes cuando tengamos esa información disponible. Aquí estamos hablando del presupuesto inicial, de los créditos que captamos de forma ordinaria y dando cuenta de este avance de ejecución por capítulos y globalmente y comparándolo porque ilustra mucho. Y ahora presentaremos la próxima semana cómo va el MRR, que, insisto, tiene un carril propio aquí en España y en Europa, tiene condicionantes propios, hitos y objetivos y procedimientos, y tiene un tiempo de ejecución que no es cuando tú lo presupuestas, sino lo presupuestas y lo ejecutas en un periodo de tiempo mucho más amplio. Sin embargo, el REACT-EU sí lo metemos como presupuestos ordinarios porque son fondos europeos ordinarios, reprogramados, y ese sí que lo tenemos incorporado en la ejecución del año 21, 22 y ahora el 23. Y tengo que decirles que cuando expliquemos también expresamente el tema de los fondos, explicaremos los niveles de ejecución, pero esos sí que están incorporados porque son recursos ordinarios de los fondos europeos reprogramados para responder a las consecuencias de la crisis pandémica. Por lo tanto, estaríamos dando cuenta del presupuesto ordinario y daremos cuenta del MRR con sus tiempos, con sus reglas y en su carril. Quería saber si tiene el dato de cuánto ha gastado la comunidad autónoma más por la inflación, por capítulos, por ejemplo, cuánto se ha gastado por el 20% que habían acordado en obras públicas o en gasto corriente, y si tienen datos también de la recaudación por impuestos. Sí, claro. Vamos a ver, el impacto de la inflación sobre la vida de la gente, sobre las empresas, sobre la administración pública, sobre la economía es más que evidente y esto compromete la capacidad de gastos de las familias, de las empresas y de la propia administración. Nosotros no tenemos un sistema que nos permita medir con precisión, pero sí hicimos unas estimaciones y, por ejemplo, le voy a poner el parámetro del consumo energético. Habíamos presupuestado 23,5 millones y hemos gastado casi 60. Como nosotros consumimos energía más que nadie, no hay ningún consumidor privado que consuma lo que consume, por ejemplo, el sistema sanitario, pues hemos más que duplicado la factura eléctrica del Gobierno en virtud del encarecimiento de la energía. Pero el impacto de los alimentos también se produce porque nosotros tenemos miles de camas ocupadas por personas y miles de personas acogidas en instituciones de la comunidad que comen cada día, desayunan, almuerzan, la merienda y la cena, y por lo tanto ese impacto. Las obras públicas, hemos revisado precios al límite de lo que nos permite la Ley de Contratos del Estado en las grandes obras públicas, porque lo permitía antes, y por un Real Decreto Ley español hemos actualizado precios en otros bienes y servicios. Pero si usted me dice, dígame una cifra aproximada del impacto de la inflación sobre el gasto público, pues yo creo que no baja de los 400 millones de euros. Lo que hemos gastado gracias a este problema terrible y es que los precios se disparan, ¿no? De manera que, como siempre digo, la inflación afecta a la familia, afecta a las empresas y afecta al sector público, que es un actor principal de la estructura económica
que en el año 20 representó el 25 del PIB, el año 21 en torno al 20, y yo creo que el 22 sobre el 20% del PIB está vinculado al gasto público de la comunidad, sin contar ayuntamiento, cabildo y Administración General del Estado, ¿no? Por lo tanto, impactados, ¿no? Como estamos impactados por la evolución del precio del dinero. Eso, la financiación de la familia, la financiación de las empresas y los que necesiten financiación como sector público están viendo encarecido porque el dinero se ha encarecido y por lo tanto impacta también en el sector público, ¿no? La recaudación, yo no tengo los papelillos, pero están, porque los presentamos el otro día en la otra rueda de prensa. Sí. ¿Los tienes ahí? El bloque de financiación es de 2.152 millones de euros, que es un incremento sobre el año 19 del 22%, que es el año comparable, y del 42% sobre el 21. Estos recursos, el 58% son de ayuntamientos y cabildos, no del Gobierno. Es decir, que nuestros ayuntamientos y nuestros cabildos se mantienen esencialmente por el aporte que el bloque de financiación hace a sus ingresos. Esta es la razón que frente a la cantinera de los partidos de la derecha, los 7 presidentes de cabildo en la última sesión de trabajo dijeron que el IGIC no se toca porque eso es tocar la esencia de sus ingresos. 2.152 millones, se me borró esto, José Luis. Y ahora les hablo de los impuestos cedidos y propios. Aquí, en el ámbito de Canarias, está el bloque de financiación, estamos hablando del IGIP, de la IEN y el impuesto a matriculaciones, eso representó pues los 2.000 millones, 2.152, de todas formas esto se lo podemos dar, el otro día lo repartimos, ¿no? José Luis? Sí, pero si no te los mandamos, Bárbara. Pero está publicado ya. Y están publicados. Y después los propios, es decir, los impuestos que ha generado la comunidad a lo largo de sus 40 años de autogobierno y los de titularidad estatal que gestionamos nosotros, la recaudación es de 963 millones, que es un 11,3% más que el año 19 y un 21% más que el año 21. También aprovecho para decirle que el gasto público inicial en relación al 19 ha aumentado un 31%. No hay ni un solo euro ocioso de los recursos de los ayuntamientos. En nuestro caso, lo podemos decir con firmeza, los recursos que capta la Administración se devuelven a la ciudadanía financiando ayuntamientos, cabildos, haciendo obras, contratando personal sanitario, bomberos, en fin, educadores, y hasta la radiotelevisión pública depende de este presupuesto, de manera que los recursos están destinados a la gente y lo que no se ejecuta un año, si es finalista, pues sigue su nivel de ejecución sobre su vínculo y los recursos que están limpios, que podemos utilizar para otras cosas, el director general de presupuesto va tapando agujeros en función de las desviaciones de los servicios esenciales que casi siempre necesitan más de lo que la ley ha previsto, ¿no? Sí, hola, buenos días. Me corrige si me equivoco, entiendo que el dato más importante es el del 95,37%, ¿verdad? Más que el del 95,74%. Vale. Y la pregunta es, vemos aquí la serie histórica del 95,37 de este año, hasta 2017, que es 95,11. No sé si nos puede alargar más la serie histórica, o sea, que es la cifra más alta desde hace cuántos años, no sé si tiene ese dato. Y luego, ¿cómo se logra? Me está diciendo que está gastando más dinero con menos recursos humanos, en unas circunstancias difíciles. O sea, ¿cuál es la clave para conseguir ese grado de ejecución? El mérito no es de los que estamos aquí. El mérito de los que estamos aquí está en captar los recursos, planearlos, organizarlos, presentarlos en el presupuesto, conseguir el apoyo democrático de la mayoría, hacerlo ley y a partir de ahí pues establecer los controles, los seguimientos. El mérito es de los centros de gasto. El mérito es de los directores y las directoras generales de los centros que se ocupan de lo ordinario. Quien se ocupa de la vivienda es el departamento que tiene vivienda y quien se ocupa de las carreteras es el departamento que tiene carreteras. Quien hace centros de salud o compra máquinas para atender a la gente es el Servicio Canario de Salud. De manera que el mérito es del Gobierno, de sus estructuras y organizaciones. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues con un esfuerzo importante, porque es la crisis anterior,
la crisis financiera y luego económica descapitalizó a las administraciones públicas y estamos teniendo dificultades para reponer la gente que se jubiló antes y que se está jubilando ahora, de manera que las estructuras generales del gobierno están debilitadas por el proceso de descapitalización de entonces y por las dificultades de proveer esos recursos humanos. De manera que, aumentando de forma muy sensible los recursos, insisto, presupuesto definitivo de 2.600 millones más, con unas estructuras que no han crecido, en todo caso en algunos departamentos han decrecido, tener una ejecución presupuestaria del 97-37%, el 81% en capítulos 6 y 7, es, insisto, comparable con el pasado y con otras comunidades y, por supuesto, con otras administraciones. Y el mérito, si existiera, esta es nuestra obligación. Esta es nuestra obligación, pero si existiera el mérito habría que trasladarlo a los centros directivos, a los funcionarios, a los trabajadores públicos que cada día con su empeño pues sacan adelante las tareas de mejorar nuestra sociedad y nuestro futuro, ¿no? Buenos días, consejero. Acaba de hablar usted de 2.600 millones más de euros de ejecución en 5 años. No, de disponibilidad, de ejecución, sí, perdón. los tienes ahí. ¿Qué sigue pasando para que Canarias esté todavía a la cabeza de las tasas de exclusión y de pobreza, a pesar de estos recursos que aumentan y se ejecutan? Es decir, sobre todo, ¿qué se puede hacer para que salga? Porque no dependen del presupuesto público, depende del modelo de sociedad, del sistema económico. Mire, el elemento que mejor contribuye a luchar contra la desigualdad y contra la pobreza es tener una economía productiva que genere empleo. No hay nada más justo y redistribuidor de la riqueza que el empleo. Y hay que decir que en ese tema, que esta semana también explicábamos, hemos cerrado el año 22 con un crecimiento del PIB del 8,2%, 3 puntos más que la media española, con unos datos de empleo, de registro y de seguridad social, mejores que antes de la pandemia, no, los mejores de nuestra historia. De manera que la gran tarea tiene que seguir siendo crecer con una economía robusta, diversificada y sostenible y generar empleo. Esa es la gran tarea del sistema económico y ahí la parte pública es importante, pero no es la única. Y creo que estos años difíciles se saldan por ahora con los datos también provisionales del año 22 con un crecimiento casi 3 puntos por encima de la media española y con una ratio de desempleo del 14,34%, Fermín, a 1,7 puntos de la media española, cuando en los años anteriores, en las épocas de vacas gordas, las diferencias estaban en épocas normales en 5 o 6 puntos, más de desempleo aquí que en el resto de España, y en épocas tensionadas de 8 y 9 puntos. Hemos acortado la diferencia con el resto de España. Ahora hay un 12 y pico por ciento de desempleo en España y aquí un 14,3, 1,7 más, expresando que la economía canaria pública y privada ha acortado distancias. Por lo tanto, economía productiva, diversa, sostenible, con empleo de calidad, la reforma laboral nos ayudó, el salario mínimo que mañana creo que decide el Gobierno de España nos ayudará, es decir, y luego están las políticas públicas, las políticas sociales. Nosotros hemos inyectado a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales, muchos más recursos de los que podría pensarse con la evolución de la economía. La economía cayó y los recursos públicos aumentaron, sin subir la deuda, bajando la deuda, y bajando de forma selectiva los impuestos porque hemos captado recursos de Madrid y de Bruselas defendiendo adecuadamente nuestros intereses. ¿Cuáles son las resultantes de las políticas, yo creo que progresistas? De que antes del año 19 teníamos 5.100 personas beneficiarias de la prestación canaria de inserción. Personas no, unidades familiares. 5.100. Ahora hay casi 12.000. Más que se ha duplicado la gente beneficiaria de la PCI con varios añadidos. Primero, que no es por un periodo, sino es mientras persista la situación y no son las mismas cantidades, sino son más cantidades. Y luego hay que decir que el ingreso mínimo vital en estos momentos tiene 26.000 unidades familiares en Canarias beneficiarias. Hablando en plata, el 19, que teníamos una sociedad igual de injusta, había 5.100 unidades familiares con una rentita, que es la prestación canaria de inserción, ahora estamos rondando los 39.000 familias. ¿Es suficiente? No. Por eso el Parlamento ha aprobado la renta de ciudadanía, que se trata
de una apuesta del Estatuto de Autonomía y ahora del Parlamento de Canarias por diseñar un instrumento de ayuda a los sectores más vulnerables que sea capaz de integrar a los beneficiarios de la PCI y del ingreso mínimo vital y perfeccionar y mejorar ese tema. De forma que las políticas públicas tienen que contribuir a bajar la desigualdad. Y luego hay, desgraciadamente, en este mundo, pues unas rentas desiguales. Y las crisis, ¿saben lo que suele hacer? Acrecentar la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Por eso es muy interesante el impuesto a la banca, es muy interesante el impuesto a la grande fortuna, es muy interesante el impuesto a las energéticas. Esto ha sido muy interesante porque estos se han hecho ricos sin mover un papel y generar un empleo, y para eso están las políticas progresistas, para tratar de compensar y que los recursos que han ganado caídos del cielo puedan vía impuestos pues volver al sector público y estos se redistribuyan en servicios o en ayuda. Este es el camino para seguir paliando ese tema, pero no estamos satisfechos, a pesar de que estamos en el 14,3% de desempleo, a pesar de que la población en Canarias en lo que va de siglo aumentó un 34,5% frente al 15,9% de España y al 4,75% de Euskadi. A pesar de ese crecimiento de población y, por lo tanto, de población activa, hemos conseguido un ratio de desempleo del 14,3%, que, insisto, es el mejor registro desde el año 2007, en medio de la que está cayendo. Mérito de toda la sociedad, de las empresas, pero también del sector público, de los dos. Una cuestión, ya que habla de falta de personal, se había hecho una reorganización administrativa, por lo menos se había aprobado una ley al respecto en el 21, pero creo que todavía sigue habiendo carencias de personal. Me refiero a las unidades administrativas provisionales que se habían creado para la gestión de los fondos europeos. Teniendo en cuenta que el tiempo corre, esa estructura se ha completado, queda mucha gente por contratar. Creo que se han reprogramado los planes estos, ¿cómo se llama? Informes de planificación estratégica. Los instrumentos de planificación estratégica, y que los empresarios se siguen quejando que no llega el dinero a las empresas. Entonces, un poco cómo está este tema ahora mismo. Bueno, en esa rueda de prensa que haremos evaluando la situación de los fondos europeos extraordinarios, los Next Generation, y seremos explícitos sobre los REACT-EU, aunque estén integrados en el presupuesto ordinario, y el MRR, hablaremos con detalle. Pero lo que hizo este Gobierno, como otro, fue generar un marco normativo para que el desarrollo y la ejecución de los recursos del Next Generation se hicieran a través de instrumentos, de documentos, de planes. Entre otras cuestiones porque lo exige Europa. Es decir, no te lo puedes gastar en lo que quieras, te lo tienes que gastar en lo que ellos dicen, tienes que cumplir los objetivos y los hitos que te exige Europa, y los instrumentos de planificación estratégica han sido el elemento que la ley, ¿cuál es? ¿421? 4 de 2021. 2021 estableció, se desarrollaron, están aprobados en todos los ámbitos, algunos los hemos reprogramado, tiene que ser dinámico. Y de ellos colgaban las unidades provisionales de personal. Justamente se trataba de captar recursos humanos para la ejecución de los fondos en este sexenio. Eso va con desarrollos desiguales, eso ya sí que no depende del departamento que yo dirijo, está más vinculado a los procedimientos selectivos de la función pública. Bueno, por ejemplo, Valbuena, que sería el departamento, Valbuena es el consejero, que sería el departamento con más recursos, pues de los 70 efectivos, el otro día nos decía que tenía 40 y pico contratados. Estamos por debajo de lo que quisiéramos. Las reglas son las reglas, no te las puedes saltar, y por lo tanto hay que seguir peleando para dimensionar las estructuras de los departamentos para la gestión de los fondos, y en ello andamos. Sin que sirva de consuelo, esto que nos pasa a nosotros le pasa al resto de España y al resto de la Unión. Por eso hay estados ya que están reclamando ampliar los plazos de ejecución del MRR, porque el MRR se le pusieron condiciones para su gestión muy exigentes, los hitos y objetivos son muy exigentes, las unidades anticorrupción que hay que montar, que tienen tela, todos los procedimientos están hipercontrolados, más que el dinero ordinario, y los tiempos, por supuesto la orientación, los recursos tienen que ir a digitalización, a mejora de la productividad, a descarbonización, a transición energética, hacen que todo el mundo esté teniendo dificultades. Y luego,
los que prometieron cosas, pues que las expliquen. Yo nunca prometí milagros con los fondos europeos. Yo creo que son muy importantes para añadir mejoras en el sistema económico público y privado. Creo que el gran valor no es la cantidad, sino su orientación sobre digitalización y sobre descarbonización. Yo creo que eso nos puede ayudar a reorientar nuestro sistema productivo, nuestra manera de organizar también los servicios públicos, y este es el gran valor de los fondos europeos, más que la cantidad, porque son 80.000 millones en 6 años u 8, si se amplía a 8. Y solamente la deuda pública generada en España en los 2 últimos años y medio es más del doble que eso. Me refiero a la deuda pública española, porque la nuestra han visto que sigue retrocediendo afortunadamente, ¿no? Sí, consejero, le quería preguntar si miramos la ejecución presupuestaria por secciones, por departamento. Veo que en turismo, industria, bueno, es con diferencia el más bajo. Hacia voleo diría que es casi un 10% menos de ejecución que el resto de Hombre, secciones. yo el detalle ese no te lo puedo decir. Seguro que en los próximos meses los departamentos, cuando los datos sean más definitivos, tendrán que explicar. Pero ahí, en departamento que tiene un presupuesto de 110 millones, te fallan 2 obras públicas y te baja la ejecución, y seguro que los responsables del área lo podrán explicar. Nosotros no entramos a ese detalle. Yo voy a los ingresos, a lo que nos presupuesta el Parlamento y a los gastos, pero es cierto que hay unos muy por encima de la media y otros por debajo, pero para sacar esta media del 95-37 estas cosas tienen que ocurrir, y seguro que hay explicaciones plausibles por parte de los departamentos, pero no estoy yo en ello ni me corresponde, ¿no? Lo harán seguro los jefes de departamento cuando sea pertinente hacerlo, ¿no? ¿Más cuestiones? Pues nada, pues les agradecemos la presencia. Tienen el papelito este. Bárbara, te mandamos los del otro día, porque yo creo que te va a servir para completar la información. Y yo creo que nada más, ¿no? Pues muchísimas gracias.